Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz, es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, discierne las intenciones del corazón, y tenemos la promesa que no vuelve, Señor, a ti vacía hasta que haga el propósito por el cual ha sido enviado. Así es que yo te ruego, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo, que haga cambios profundos, Señor, estos cambios que a veces son dolorosos, pero son necesarios. Ayúdanos, Señor, a poder sincerar nuestro corazón, a no ser dadivosos queriendo dar la palabra a alguien más, o pensar en alguien más, sino pensar en nosotros mismos. Porque muchas veces, Padre, el centro de todo cambio comienza en nosotros. Así es que ayúdanos a que nosotros podamos ser nutridos de ella y podamos ser transformados por ella y que podamos aplicarla en nuestra vida cotidiana, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que cuando le pregunté al pastor Pío, pastor Felipe, le pregunté sobre qué quisiéramos que vamos a hablar. Y me dio un tema que nunca antes alguien me había dicho que predicara sobre ese tema, porque se me hizo muy interesante, muy interesante. La espiritualidad emocionalmente enferma, espiritualidad emocionalmente enferma, y ese es el título, espiritualidad emocionalmente enferma. Y hablar algo acerca de lo que es el rencor, la amargura, la murmuración, el legalismo y otras cosas que en realidad enferman nuestra espiritualidad, es algo muy, pero muy actual. De verdad sucede mucho más de lo que nosotros nos imaginamos en nuestra propia vida, cuanto más en nuestras iglesias. A veces son cosas que nosotros no platicamos, que nosotros dejamos pasar, que lo disfrazamos con el hecho de decir: estoy dispuesto o dispuesta a sufrir el agravio. Fui ofendido, pero bueno, voy a sufrir el agravio. No me duele ya. O quizá ofendí y decimos: bueno, pues que me perdone, ya será problema de la persona que me perdone, ¿no? O no nos damos cuenta que ofendimos, o pensamos y no nos damos cuenta que en realidad nos sentimos ofendidos nosotros, y eso enferma nuestra espiritualidad. Emocionalmente nosotros estamos quizá engañados a nosotros mismos pensando que estamos bien, pero en realidad cuando recordamos ese suceso, cuando recordamos a esa persona, pasa algo en nuestros intestinos que nos dice que no están bien las cosas, y lo ignoramos, lo dejamos pasar, decimos que no es importante, y seguimos la vida cristiana y no nos damos cuenta que eso en realidad es un punto muy importante que funciona como un lastre, como si fuera un ancla en nuestra vida y no nos deja avanzar. Es importante, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces pensamos que ya perdonamos, que no tenemos rencor contra nadie, que nuestro corazón no está amargado, no está bien que aquí yo levanto la mano y diga: levanten la mano todos los amargados, y levanten la mano varios, ¿verdad? Y digan: yo estoy amargado, y sea algo muy feliz, ¿verdad? Yo soy un amargado uno, ¿verdad? No, o sea, no creo que alguien aquí haya alguien que sea así, que yo le pregunte y que diga: yo soy, ¿verdad? Y el pastor Bernardo había dicho que había traído piedras y un montón de cosas, ¿verdad? Yo te voy a tener un costal de piedras, pero no para que las avienten, sino para que agarren las piedras y se den solos en la frente. Para eso son las piedras, ¿sí? Porque es la palabra de Dios la que va a hablar y no soy yo. Yo no tengo el gusto de conocerles a todos y no me conocen a mí, pero ustedes sí se conocen, ustedes saben cómo está su corazón. Y sí puedo entender que un pequeño rencor, un pequeño disgusto con alguien, una deuda no pagada, una promesa no cumplida, una quedada mal, no sé, alguna situación de disgusto, algo que no se estuvo de acuerdo en algún plan, no sé, cómo pintar la iglesia, un ministerio nuevo, si continúo este año o no continúo este año con el mismo ministerio que tengo, porque pues yo siento que no son muchos años, 25 años en el mismo ministerio no son muchos, y entonces ya me quieren cambiar, no sé, un cambio de pastor, no sé, alguna situación en la cual yo no estuve conforme con alguna decisión. ¿Algún testimonio?
Y nosotros quizás estamos disgustados con algo así y vivimos disgustados y decimos, bueno, no estoy de acuerdo, pero como aquí estamos en democracia, entonces, pues bueno, lo que diga la mayoría. Pero no estuviste de acuerdo y no sigues de acuerdo y estás enojado o enojada. No sé, alguien te debe dinero y dijiste, ya voy a sufrir el agravio, no pasa nada. No sé, quizás estás enojado con Dios. Quizás estás enojado con Dios porque le pediste que te diera algo y Dios no te lo dio. Quizás estás enojado porque le pediste que sanara a alguien y no la sanó. Quizás estás frustrado en tu vida porque no eres quien querías ser. No estudiaste que querías estudiar. No te casaste con quien realmente querías casar y no sé qué pasó por ahí. Quizás te casaron. Y vives amargado, vives preocupado, vives angustiado. No sé, puede haber alguna situación en tu vida que ha producido en ti un pequeño rencor en contra de algo o de alguien. Ahora, ese rencor siempre, si nosotros no lo sacamos, si nosotros no lo confesamos como lo que es un pecado y lo tratamos como un pecado, entonces se va a convertir en una amargura. Y esa amargura, entonces es mucho más difícil quitarla. Y de eso habla la Biblia. También, lo que alimenta un rencor o una amargura siempre es información. Y la información siempre se va a ver enriquecida con una palabra que también en la Biblia se menciona como un pecado que se llama murmuración. Murmuración. La murmuración es muy disfrazada porque a veces decimos, bueno, yo no estoy murmurando de alguien. No, yo no estoy murmurando de eso en realidad, no estoy murmurando, simplemente estamos informándonos. Estamos aquí con amigos, con familia, no pasa nada. Y en realidad la murmuración es otra cosa más que alimentar la amargura que ya tienes en tu corazón, en la falta de perdón, el rencor que ya traes en tu corazón. Eso te empieza a llevar a ciertas cuestiones entonces ya de juzgar al otro, de convertirte en un Dios que es juez y te lleva inclusive a cuestiones ya de venganza. Emocionalmente estás enfermo, tienes una espiritualidad enferma, te has convertido ya en un legalista, en un religioso que va a la iglesia, canta, se congrega, pero en realidad tu corazón está amargado. Me gustaría que abriéramos por favor nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 12, contextualizando un poquito aquí Hebreos capítulo 12, está hablando el escritor acerca del caso de amargura que tuvo Esaú contra su hermano Jacob. Recuerdan esa historia que está en el Génesis, en el cual Esaú era el primogénito, y entonces al estar Esaú siendo el primogénito, pues era el heredero, el dueño de la primogenitura, en la cual él la menosprecia, lo engaña a su hermano con un plato de lentejas, se lo come el plato de lentejas y dice, ¿para qué quiero la primogenitura? Él no pensaba en morirse en ese momento, pero Jacob lo tomó muy en serio y Esaú lo tomó como una broma. Después su mamá, en complicidad con Jacob, le roba la primogenitura, llegando con Isaac ya siendo viejo y disfrazándose de su hermano, y entonces se queda con la primogenitura. Entonces Esaú promete matar a su hermano. Su mamá, muy atemorizada, va y le dice que se vaya a otro lugar, la tierra de Labán, y allá entonces es donde está por lo menos 21 años hasta que ya después regresa. Duró su hermano amargado, Esaú, contra su propio hermano Jacob, con deseos de matarlos por más de 21 años. Pero él menospreció la primogenitura. Dios entonces lo menosprecia a él, le quita la primogenitura y se la da precisamente a Jacob. Ahora, en ese contexto, el autor de Hebreos, aquí en el capítulo 12, en el versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien. Hay otra versión que me encanta que dice vigilando de continuo.
Esta mirar bien es como haz un examen. Continuamente haz un examen de ti mismo. Haz un examen, haz un estudio introspectivo. Ve cómo está tu corazón en realidad. Examínate a ti mismo. Ve cómo está tu corazón. Si en realidad tienes alguna raíz de amargura que quizá te está brotando por tu corazón. Quizá tengas algún rencor, ese rencor ya ha crecido, ya han sido muchos años y ya se convirtió en una amargura y tú no te consideras amargado, no. Pero quizá haya alguna amargura en tu corazón, en realidad estás peleando con alguien de hace muchísimos años. Por eso dice esta versión, me dice, vigilando de continuo, para que nadie esté falto de la gracia de Dios. Que alguna raíz de amargura se arriba brotando, cause disturbios y mediante ella sean contaminados los muchos. Mira de continuo, haz un examen todos los días en tu corazón. Examina, quizá fue tu papá, tu mamá, quizá tienes algún familiar, quizá estás enojado con un pastor, con algún líder de la iglesia, un diácono, con algún hermano de la iglesia, quizás estás enojado en tu trabajo, con tu jefe, con tus compañeros, estás en desacuerdo con ciertas circunstancias que están pasando en tu casa y eso te mantiene intranquilo o intranquila. Por eso dice la Biblia, vigila de continuo. ¿Por qué? Porque nosotros somos emotivos. El ser humano por naturaleza es emotivo. Muchas veces le cuesta trabajo regirse por sus convicciones y se rige por sus emociones. Y se disfraza eso diciendo, no, pues entonces yo no voy a la iglesia porque no tengo ganas. ¿Cómo voy a la iglesia? Voy a ser hipócrita. Y se rige por sus emociones, si tengo ganas, si no tengo ganas. Ya quisiera, no sé quién de aquí se levanta con ganas de ir a trabajar todas las mañanas. Quisiera tomar una foto con usted, autografía mi Biblia, que diga el primero que tiene ganas de ir a trabajar todos los días. Y lo hacemos. No es por ganas, es por convicción. Pero batallamos con eso. ¿Por qué? Porque somos emotivos. Y por eso nosotros podemos contaminarnos constantemente con situaciones de rencor en nuestro corazón, que producen una amargura en nuestro corazón, y que si no vigilamos de continuo, que si no miramos bien al interior de nuestro corazón, puede ser que esté brotando una raíz de amargura y no nos damos cuenta. Ahora, la palabra griega para amargura viene de un vocablo que es picria, ¿sí? Y significa literalmente cortar, picria, ¿sí? La palabra, en pocas palabras, es cortado, ¿sí? O cortante. Y también tiene otro significado, que es sabor amargo. Se corta y su sabor lo que despide es sabor amargo. Es muy desagradable, es como chupar un limón, ¿no? Y es muy, o sea, produce amargura, produce algo que pica. Es un sabor muy amargo, muy ácido. Esto es como una metáfora de una raíz que su fruto, cuando lo toman, es muy amargo. Ahora, esta palabra picria también se relaciona metafóricamente a lo que es un colorante. O sea, no nada más sabe feo, sino que también se colorea de algo muy vistoso. En pocas palabras, picria quiere decir que es algo que sabe feo y se ve feo y que se nota. Y muchas veces nosotros no tenemos que investigarle mucho para conocer o que se note algún amargado. No sé, el amargado es aquel que hasta el sol le ve manchas, ¿no? Es aquel que siempre ve el vaso medio vacío, es aquel que siempre discute, que es una persona problemática, que siempre dice no, que está en contra siempre de todos, que siempre habla, que siempre da su punto de vista. Es aquella persona que no piensa lo que dice y dice todo lo que piensa y no se controla y es una persona en realidad que es muy notoria. Dice, no, es como que te produce un
sabor amargo en tu boca, en tu ser cuando estás con esa persona. Es una persona amargada. Se nota, su sabor es amargo. Y esto viene también de una palabra que es hiel de amargura, de maledicencia, de aborrecimiento amargo. De ahí viene la palabra amargura, ¿sí? Es una raíz de amargura que va creciendo en el corazón y que como toda árbol va a dar un fruto. Y su fruto es un sabor amargo, notorio, un sabor que pigmenta y es un sabor que contamina a todos. Por eso dice la Biblia aquí, no sé que por ella los muchos sean contaminados. Es muy fácil ver a una familia amargada. ¿Por qué? Porque si el papá está amargado, la esposa está amargada y contamina a los hijos. Y los hijos también están amargados. Ahora es importante que nosotros estemos entonces reconociendo cómo está nuestro corazón con esto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que esto es tan sutil, pero tan sutil, que nosotros mismos no nos damos cuenta de cómo estamos nosotros en nuestro corazón. Es tan progresivo, es un ataque de Satanás sabiendo que nosotros somos emotivos, que nosotros somos personas que en realidad nos cuesta trabajo muchas veces perdonar, hablar algo, y esa situación quizá ya se convirtió en algo innombrable, ya entramos en un rencor muy grande, ya se presentó un estado de amargura, y entonces por ende va a detonar cuestiones de murmuración, de chisme, cuestiones en las cuales vamos a incurrir en otro tipo de pecados. La Biblia está llena de los unos a los otros. El Nuevo Testamento está lleno de los unos a los otros. Dice, amarnos unos a los otros, hospedados unos a otros, perdonarnos unos a otros. ¿Y qué dice también? Servirnos unos a otros. Y también dice los no unos a otros, que es no murmuréis los unos a los otros. La murmuración es algo que a Dios le choca. Tal le choca a Dios que acuérdense qué le pasó a María, la hermana de Moisés, cuando murmuró de su hermano Moisés cuando se casó con la Cusita. Cuando se rió de ella, era una mujer africana, al parecer era una mujer oscura de piel, y ella se burló de su hermano y de su cuñado. No sé si recuerdan qué hizo Dios. Estaban ellos en el desierto y lo que hizo Dios es cuando ya iban a avanzar, ella fue sorprendida murmurando con Aarón, con su otro hermano, en contra de Moisés. Moisés no los escuchó, pero Dios sí los escuchó. Y Dios le dijo, ¿por qué estás murmurando en contra de tu hermano? Y entonces lo que hizo Dios fue ocasionarle lepra, porque le dijo, tú has murmurado en contra de tu hermano, ¿sí? Y yo te escupiré tu cara. Y entonces le dio lepra a la hermana de Moisés. Moisés tuvo que intervenir y orar, interceder por su propia hermana y decirle, Señor, sé que sí perdonó mi hermana, pero bueno, ya la perdoné yo, por favor, perdónala tú. Y entonces el campamento, los más de 2 millones de personas que estaban ahí a punto de salir, que ya habían recogido sus cosas para avanzar, puesto que la nube ya había avanzado, se tuvo que detener por una sola persona, por María. 7 días que duraba su purificación para volver a ser integrada otra vez a campamento. Ahora, aquí la idea es de que a Dios le choca mucho lo que es la murmuración y va a evidenciar tu vida, porque María fue evidenciada. Por eso también la Biblia dice que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Y vemos ahí en Mateo 12:36 que dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta. Por eso también dice ahí en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida, hablando de murmuración, de mentiras, de chismes,
malas palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación. ¿Sí? La necesaria edificación a los oyentes. De toda palabra que sale, de todo chisme que sale de tu boca, de toda murmuración que sale de tu boca, darás cuenta a Dios por esas palabras. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que dice también Santiago capítulo 3 acerca de la lengua. Acerca de la lengua, donde dice Santiago 3.2, dice, porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago 3.2, todos ofendemos muchas veces. Y habla ahí el pasaje diciendo que nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Y metafóricamente habla de la lengua como un pequeño fuego, como un cerillo, algo que se quedó por ahí en un bosque y que ese pequeño fuego va a encender todo un bosque. O también habla de la lengua que es como si fuera el timón de un barco. Como esa pequeña parte del barco en el mar, y cuando se mueve un lago, hace que todo el barco, que toda la nave, el barco, las toneladas se den vuelta en el mar. De la misma manera, dice, la lengua, siendo un pequeño miembro de tu cuerpo, puede encender un fuego. Tú no sabes lo que puedes lograr con tu lengua de mala manera. Tú no sabes lo que haces con tu lengua y el daño que causas a las personas con tu lengua. ¿Cuántas veces hemos sido dañados por la lengua de alguien, por la murmuración de alguien? ¿Cuántas veces hemos sido en realidad ofendidos nosotros por algo que se dijo de nosotros o algo que nos ofendió directamente a nosotros? ¿Cómo te sientes cuando murmuran de ti? Entonces es muy importante, pero muy importante, que no guardes rencor en tu corazón, porque el rencor es una falta de perdón, y la falta de perdón y el rencor mismo son pecado, y un pecado te va a llevar a otro. Un rencor mal tratado va a llevarte a una amargura. Una amargura te va a llevar a otros pecados que son la murmuración y que son también el difamar a alguien más, al no controlar tu lengua, al no controlar tus actitudes, y entonces te lleva a otros pecados más graves. Por eso el autor de Hebreos está diciendo, mira de continuo, es peligroso, mira de continuo. Ahora aquí el pasaje también está diciendo que nosotros tenemos que mirar de continuo, que tenemos que mirar bien, y dice, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que los amargados no se van a ir al cielo? ¿O qué quiere decir? ¿Que la salvación se pierde? ¿Que quizá tú aceptaste a Cristo en tu corazón y que pues ya por amargado ya te fuiste al infierno? No, de eso no habla la Biblia. Lo que dice aquí de la gracia de Dios, dice la Biblia que la gracia de Dios es multiforme, ¿sí? Y no está hablando para nada de la salvación. Más bien está hablando el pasaje de los favores. Veamos el contexto. El contexto está hablando de que un amargado como Esaú dejó de recibir la gracia de Dios, que fue su herencia, su primogenitura. Se perdió de la gracia de Dios. Muchas veces tú, por amargado, te has perdido de la gracia de Dios, de sus bondades. Quizás estás distraído con el problema, con la situación, con la ofensa que se te dio, y has dejado de ver las bendiciones y la misericordia de Dios en tu vida. Has dejado de recibir regalos de parte de Dios por tener el pecado de amargura. Y esa es una consecuencia muy grave y muy grande que te puede estar ocasionando en tu corazón, en tu familia, en tu iglesia. Por eso podemos decir que Dios le choca al amargado. Le choca, ¿por qué? Porque también es alguien que murmura y deja de alcanzar su gracia. Y Dios dice, yo tengo para bendecirte, quiero bendecirte, pero tu amargura no te deja que te bendiga. No me deja bendecirte. No es que dejes de alcanzar la gracia de Dios para tu salvación, sino es de que deja de alcanzar
la gracia de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no sea que brotando una raíz de amargura te estorbe en tu vida, dice el pasaje, y por ella muchos sean contaminados. Y ya vas a agravar más el asunto, no nada más el amargado eres tú, sino que has contaminado a los demás, has murmurado tanto que ya los demás también ya se creyeron el cuento, has mentido, has exagerado las cosas, te has puesto como un juez delante de los hombres, como si fueras en el lugar de Dios, y eso ha hecho que contamines a los demás y que también los demás crean lo que tú les estás diciendo y que también se conviertan en jueces y al rato en personas amargadas como tú en contra de la otra persona o el otro fabricante. Y esto se pone más grande. ¿Cómo nosotros podemos entonces solucionar esto? ¿Cómo podemos nosotros solucionar cuestiones del rencor, de la amargura, la murmuración, el juzgar al otro? La Biblia nos habla acerca del perdón. Y lo primero que tienes que hacer es no sufrir el agravio solamente. No sufrir el agravio solamente, porque a veces es una mentira que dices que sufres el agravio. Porque cuando dices sufres el agravio, entonces estás hablando del perdón. Decido perdonar y sufrir el agravio. Pero muchas veces disfrazamos diciendo que sufrimos el agravio, pero en realidad en nuestro corazón guardamos rencor. No hemos perdonado. Quizá hay una promesa que te hizo tu padre o tu madre de chiquito y no te la cumplió y no la has perdonado. Una actitud. Conocí una vez a una hermana en la iglesia que dijo que tenía ya 23 años de casada y dijo que no había perdonado a su esposo porque 2 días, así me decía, 2 días después de casarnos, me aventó unos dulces en la cara. Cuando yo le pedí, él estaba comiendo dulces y entonces le dije, ¿qué comes? ¿Qué? Dulces, dame, ándale pues, trágatelos y se los aventó en la cara. 2 días después de casado. Y yo dije, no, pues debe tener una semana de casado, ¿no? Ella sigue enojada. 23 años. 23 años. Y ya se lo había embarrado en su cara muchas veces. Y cada vez que se lo embarraba en su cara del varón, el varón le decía, perdóname, la verdad, sí me equivoqué, sí me enojé, sí te los aventé, perdóname. Y la mujer no quiere perdonar. Pero ya lo perdoné. No, qué bueno que ya lo perdonó, la verdad, no, si no lo ha perdonado, lo matamos. Pobre hombre, ¿no? Pero vivía amarrada en su corazón durante 23 años por una situación que sí ameritaba un enojo, pero que ella había decidido no perdonar. ¿Algún testimonio? ¿Algún testimonio? Quizá viviste una situación en tu vida que piensas que fue una pequeñez, pero en realidad te das cuenta que no fue una pequeñez. Vamos a ver la Biblia, por favor, en Mateo capítulo 18, en ese pasaje vamos a terminar. Mateo capítulo 18. Y nos encontramos aquí en una historia en la cual está Jesús con sus discípulos y llega Pedro, siempre sintiéndose Pedro el líder, ¿no? Pedro siempre el que hablaba primero y el que era como el que tenía mucha iniciativa. Y Pedro llega y se puso muy espiritual con Jesús y le dice, Señor, en el versículo 21 de Mateo 18, en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, mira, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que pasa es de que la ley judía decía que debías y que era suficiente perdonar a una persona durante 3 veces. Si 3 veces ellos te ofendían, a la cuarta ya no le perdones. Ya. 3 veces. ¿Sí? 3 veces. Y Pedro llega muy espiritual y le dice, Señor, mira, soy tan dadivoso que no van a ser 3, hasta 7. Y el Señor Jesús le dice, no, 7 no.
Nada más 70 veces 7. 70 veces 7 pues es 70 a la séptima potencia o 7 a la 70ª potencia, que es siempre. Siempre. Todas las veces que te ofenden tienes que perdonar. Ahora, ¿por qué? ¿Porque el ofensor se lo merece? No. Porque es un mandato. Y es más, hay inclusive hasta libros que hablan de esto y nos dicen, y las mismas palabras nos dicen, que el mayor beneficiado del perdón es el que perdona. ¿Por qué? Porque te liberas. Porque si no estás atado a alguien. ¿Cuántos de ustedes, no sé, no me levanten la mano, tampoco sobran testimonios, pero cuántos de ustedes están todavía ofendidos con alguien que ya murió? Y están atados con un muerto. Y ese ya está no sé dónde. Pero tú sigues aquí viviendo amargado, queriendo que resucite para ir a reclamarle. Y estamos angustiados por eso. En realidad, la falta de perdón al que angustia es el que no perdona. El que mata es el que no perdona. Es por nosotros mismos. Y entonces Jesús les da una historia y les dice, mira, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, entristeciéndose mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Jesús entonces les cuenta una historia para ilustrarles precisamente lo que Pedro le había dicho de cuántas veces había que perdonar. Y le dijo, hay que perdonarle todo. Y entonces, y siempre, quizás Jesús vio la cara de ellos y conocía su corazón. Jesús es Dios y conocía el corazón. Y muchas veces el corazón de ellos era, qué duro es esto. La verdad, qué difícil. No entiendes, ¿qué uno puede hacer? Entonces Pedro llega muy espiritual y les dice en presencia de todos, hasta 7, y Jesús dice, no, literalmente todas las veces que te ofenden tienes que perdonar, todas las veces, todas las ofensas, todo el tiempo. Y quizá ellos quedaron así como con cara de what, ¿no? De decir, ¿cómo? Y entonces les cuenta la historia y ahora se las cuenta no tanto con veces sino con moneda, ¿no? Les dice, miren, había uno que me debía 10,000 denarios. Ahora, talentos, perdón. Ahora, el talento en aquel tiempo era peso en oro de 16.8 kilos por un talento. ¿Cuánto les debía? 10,000. 10,000. Entonces, 16.8 por 10,000 son 168,000 kilos. 168,000 kilos. Ayer me sorprendí mucho porque estaba investigando cuánto cuesta el kilo de oro. Y el kilo de oro de 22 quilates, que es el oro fino, que de eso estaban hechos precisamente los talentos, ¿sí? Es de 1,169,650 pesos. El kilo. Multipliquen entonces 1,000,000
169,650 pesos por 168,000, que eran los kilos de los 10,000 talentos, ¿sí? Y entonces da un total de 196,501,200,000 pesos. Vuelvo a repetir la cifra. 196,501,200,000 pesos. Eso a veces no lo ganan en un día. Una semana no, pero en un día no. Contra 400 gramos de plata, que equivale más o menos ahorita alrededor de 1,200 pesos. Estamos hablando entonces que 196,501,200,000 pesos contra 1,200 pesos es nada. Jesús le está diciendo en pocas palabras, mira, le está diciendo, apaga tu celular primero, le dice. Y luego le dice, perdón, y luego le dice, es una deuda lo que te he perdonado, impagable. No la podías pagar. Decidí perdonar. Y a ti lo que te deben es una nada. Lo que te hicieron es una nada. La ofensa que te hicieron es nada en comparación a la ofensa que tú has hecho. Podemos aprender tres cosas de esta historia. La primera es que a Dios le gusta hacer cuentas. Dios pide informes. Podemos aprender que alguien, ¿sí? No perdona, que alguien que no perdona, alguien que en realidad piensa que le deben mucho, Dios lo llama siervo malvado. Ya no eres un siervo, ahora eres siervo malvado. ¿Sí? Y estamos hablando de las consecuencias del siervo malvado. Y un siervo malvado enoja a su señor. Dios se molesta mucho con aquellos que no perdonan. Y dice, es una tontería que no perdones esa ofensa que te hizo cuando yo te perdoné 196,501,200,000 pecados. Algo que no podías tú pagar, algo que me debías pagar a mí y te lo perdoné, y no estás dispuesto a pagar 1,200, que es nada. En pocas palabras, Dios te dice, si no perdonas eres un ridículo. Se ve ridícula la cifra. Tienes que perdonar, ¿sí? ¿Cuáles son los errores del siervo malvado? ¿O cuáles son las características del siervo malvado? Muchas gracias, hermano. Gracias. Es de que al siervo malvado con facilidad se le olvida la deuda. ¿Sí? Se le olvida la deuda. Gracias. Se le olvida la deuda y se llena de egoísmo y siente que merece que le paguen y se le olvida cuánto le perdonaron a él. El siervo malvado fue cegado por su egocentrismo. Se convierte en una persona amargada, se convierte en que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, yo no merezco esto. Se siente merecedor de las cosas. Y también, en pocas palabras, el siervo malvado no quiso perdonar. Porque aquí dice la palabra que no le quiso perdonar la deuda, no dice que no le pudo perdonar. Entonces, toda ofensa que te hagan se puede perdonar. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Y si dice, perdonaos los unos a los otros, ¿es por qué? Porque tenemos la capacidad de perdonarnos los unos a los otros. Por eso se convierte en un mandato. No es un si quieres, es un tienes que hacerlo. Y si no lo haces, no es porque no pudiste hacerlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Cuántas veces has dicho tú? Es que no puedo perdonar. Es que no puedo perdonar. O sea, suena ridículo ante los cientos y tantos millones de pecados que Dios te perdonó a ti. Por eso se convierte en un mandato y en pocas palabras
no quiso perdonar. Y esto lleva ciertas consecuencias. La consecuencia de la falta de perdón es precisamente el rencor. Otro escalón, la amargura. Y esto desencadena murmuración, ponerte como el juez, venganza. Y también crea otras situaciones, ¿sí? La falta de perdón te estorba para las bendiciones de Dios, lo dice el autor de Hebreos. Te estorba para ver las bondades de Dios en tu vida. Satanás siempre tendrá en cuenta tu rencor para alimentar tu amargura, para ayudarte con tu amargura y con tu venganza, y siempre estarás en merced de Dios. Apagas el espíritu en tu vida. No dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida. ¿Por qué? Porque estás distraído con deseos de venganza, porque quizá de manera inconsciente te has engañado a ti mismo, pero en realidad no vives lleno del Espíritu Santo y Dios no actúa en tu vida. Caes en rebelión, enfermedades que se les llaman enfermedades psicosomáticas. Está comprobado que un factor predisponente muy grande para el cáncer es la falta de perdón. Y los médicos en la actualidad dicen, usted tiene cáncer, vaya por favor y arregle su vida. En la actualidad ya está eso en los manuales médicos. Vaya y arregle su vida. Perdona a quien tenga que perdonar. Hable con quien tenga que hablar, porque usted ya tiene cáncer. Enfermedades como el vitiligo, la alopecia, cáncer, diabetes y muchas otras enfermedades que se llaman enfermedades psicosomáticas se derivan precisamente de cuestiones emocionales. Y lo que afecta emocionalmente más al ser humano es precisamente la falta de perdón. Bloquea la vida de oración, la vida de devoción. Qué ganas de servir al Señor, qué ganas de ejercer los dones que yo tengo. Todo lo veo mal. Si me congrego nada más es para que no me estén diciendo en la casa que no que me congregue, y en realidad vives una vida de desesperación alejada de Dios. La solución, hermano, es, y qué fácil decir, ¿verdad? La solución es perdona, ¿verdad? Sí, qué padre, ¿no? Como hubieras dicho eso desde el principio. Ya no te hubieras tardado tanto tiempo ahí hablando, ya tengo hambre, ya voy a pozole. O sea, ya. En primer lugar, perdónate a ti mismo. Si no te perdonas a ti mismo, no puedes perdonar a los demás. Ayer hay unas situaciones por ahí que pasan ahí en la casa, en la iglesia, en mi vida, en mi familia, y estuve sentado platicando con mi hijo mayor de 24 años, se llama Isaac, con mi esposa, y mi esposa me dijo esto ayer mismo a mí, el predicador de ahora. Perdónate a ti mismo. Y lo sentí como porque yo ya había escrito esto, ¿no? O sea, perdónate a ti mismo, les digo a ustedes me pueden decir, hola, tú también me despiñas. Claro, tenemos que sincerarnos, perdónate a ti mismo. Si no, no puedes perdonar a los demás. Renuncia a tu orgullo, obedece el mandamiento de perdón, ¿sí? Ve con la persona, no esperes a que la persona venga a ti. Hace unos años, cuando yo estaba como estudiante del instituto bíblico, yo tenía 19 años de edad, habían pasado situaciones muy difíciles en mi casa, pero muy difíciles. Mi papá era alcohólico, mi papá era ateo, él se enojó mucho porque me metí al instituto bíblico a estudiar, él me corrió de la casa cuando me metí, y él me golpeaba cuando me veía leer la Biblia en la casa, tenía que leer abajo de mi cama, no podía orar en público en mi casa, en la Navidad yo no podía hacer un culto ahí en la casa porque él se enojaba, se paraba y se iba y tiraba las cosas, o sea, era muy agresivo. Mi papá era lo contrario a mí, porque él medía 1,86 y estaba así, pero fuertísimo. Yo soy una tripa, ¿no?, de él, ¿verdad? Y él tosco, grandote, mecánico, y él muy mal hablado,
pero con alcoholismo tremendo, y pues otros pecados que traen el alcoholismo, ¿verdad? Mi papá se fue de la casa cuando él tenía 17 años con otra mujer, hizo otra familia, y entonces había ciertas cosas en mí, porque yo fui un niño que crecí con un padre alcohólico, temeroso de mi padre, cada fin de semana, cuando llegaba muy ebrio a la casa, y entonces golpeaba a mi mamá y a nosotros, y me tocó ver y recoger a mi mamá ensangrentada muchas veces tirada en la sala, en el pasillo, oía gritos, me metía, me escondía, y cuando se veía mi mamá estaba golpeada y la levantaba. Muchas veces nos fuimos de la casa huyendo de mi padre en las noches. Una vez la amenazó con una pistola, hizo que le iba a disparar, disparó, nosotros nos gritamos, éramos 5 hermanos. Entonces cosas muy horribles pasé yo en mi infancia. Y entonces mi papá se va de la casa, se va a un pueblo a vivir. Nosotros vivíamos en Guadalajara y ese fue un pueblo. Y entonces cuando yo tenía 19 años, precisamente estaba estudiando en el instituto, el pastor de la iglesia donde me congregaba me dice, era un 14 de febrero, dice, vas a predicar sobre el amor y vas a decir, el amor sabe perdonar, ese es tu tema. Y yo, ok, perfecto. La primera vez que iba a predicar en el culto dominical, empecé a preparar un bosquejo exegético, acá le saqué las raíces griegas, todo acá, todo muy bien. Pues estaba estudiando en el instituto bíblico, me metí, y no pude concentrarme, y era el Espíritu Santo que me estaba diciendo en mi corazón, no seas hipócrita, no has perdonado a tu padre. Y entonces yo tenía años que no lo veía, sabía dónde estaba, pero nunca ya no lo había visto. Y entonces lo que hice fue cerrar mi Biblia, mis apuntes, tomé un camión y me fui a Zapotlanejo, que era a Meca. En ese entonces vivía en Ameca. Sé que de aquí vienen de Ameca, ¿verdad? La primera vez. Fui para allá a su tierra. Sobre la carretera estaba su taller, ¿no? No sabía dónde está su taller. Mi hermano mayor me dijo, está en tal lugar. Y yo me bajé, preguntaba, no lo conocían, caminé por la carretera y llegué y ya vi taller mecánico automotriz Bullo. Mi papá me decía Bullo de chiquito. Y estaba muy enojado conmigo, ¿verdad? Entonces, primera reacción de mi corazón, lo puso como me dice, Bullo. Me metí, estaba un hombrezote abajo de un carro, y llego y me asomo, mira, mi papá, ¿no? Abajo del carro, tenía tiempo sin verlo, sus trabajadores al lado de él trabajando y todo, y llego y le pateo el pie. Llega, viene agarrado, sale, y me ve, se para todo sucio, y me dice, ¿qué pasó? Y yo, pues nada más vengo a decirte que te perdono todo, que te quiero mucho. Nada más eso le dije. Y él me ve y pensé que me iba a dar una cachetada. Me dice, lárgate de aquí, no te quiero ver. Ya te lo había dicho, lárgate. Pues me abrazó. Y yo, mi corazón descansó, como no tiene idea. Descansé, lloré bastante. Los mecánicos estaban conmigo, ¿quién vino a hacer llorar al patrón, no? Y entonces se acercaron y mi papá no podía hablar. Y les dijo, váyanse todos los días libres para todos. Mi hijo dijo, voy a estar con él. Uno de los mejores días de mi vida, estar con mi papá, hablar, desahogarnos, comimos en las becas, estuvimos todo el tiempo ahí. Me llevó en su carro otra vez a la ciudad de Guadalajara, me dejó en la casa y se fue. Restablecí la relación con mi papá. Decidí perdonarlo, decidí pedirle perdón y perdonarme también a mí. A los pocos años se murió, muy rápido murió de cáncer.
Entonces, yo dije, ¿qué hubiera pasado si hubiera mantenido mi orgullo y no hacer perdón? Me hubiera amargado mi corazón y hubiera decidido no perdonar a ese hombre. Ahorita no estaría aquí con ustedes, estoy seguro de eso. No estaría aquí con ustedes. La amargura no me hubiera dejado. Estaría atado a un muerto, porque mi papá murió hace 27 años. Murió 3 meses después de que me casé. No pude ir a mi boda por la enfermedad. El cáncer lo mató. Pero lo que te puedo decir, lo que te puedo exhortar es: examina tu corazón. Porque yo vivía feliz diciendo que había perdonado a mi padre, que no tenía nada en su contra, que había decidido sufrir el agravio, que había decidido llorar y decirle a Dios: Dios, decido perdonar a mi padre lo que hizo, todo esto, lo que hizo, ya no me tiene que afectar. Pero el perdón no es que te dé amnesia y olvides las cosas y te dejen de doler. El perdón no es que uses esas cosas después para sentir unos deseos de venganza. El perdón no es de que digas que perdonaste y que te haga murmurar otra vez a esa persona, guardar un rencor en tu corazón y hablar mal de esa persona y desearle el mal. Entonces esto quiere decir que no has perdonado. Y yo me tuve que dar cuenta a través de una predicación de que no lo había perdonado. Había muchas cosas que hablar con él. Y llegué y las traté. Y se sentó frente a mí como nunca me dijo: dime, ¿qué tienes en mi contra? ¿Que vas a aguantar vara? Sí, voy a aguantar vara. Si te estoy diciendo es porque voy a aguantar. Y le dije todas las cosas que me dolían en mi corazón. Todo se lo dije. Y él nomás se sentía con la cabeza y lloraba. Me pidió perdón. Poco antes de morir, nos tocó ir a mi esposa y a mi cuidarnos al hospital. Y cuando estábamos allí en la cama, teníamos el diagnóstico de cáncer, no lo sabía, y mis hermanos me aventaron allí, ¿no? Dile tú que se va a morir, dile que tiene cáncer. Y ahí voy con él y lo veo, y mi padre, pues, se sentó frente a mí en la cama, en el piso 11 del centro médico, y le dije: te vas a morir. Y dice: ya lo sé que estoy muy enfermo. Le dije: sí, estás muy enfermo. Necesitas escucharme. Siempre que te quiero hablar de Dios, me pegas, me gritas o te vas enojado. Y me dice: hoy sí te voy a escuchar. Hoy sí. Y yo dije: ¿por qué tiene que pasar hasta ahorita para que tú escuches? Pues está bien, te voy a hablar. Y le hablé y le compartí el evangelio. Y ahí conmigo aceptó a Cristo en tu corazón. Y él murió 3 meses después en mis brazos. Fui la última persona con la cual hablo en esta tierra. Murió en mis brazos y me dijo: hijo, ¿sabes a dónde voy cuando me muero? Sí, lo sé. Allá voy, allá te espero. Y otra vez me pidió perdón. Dice: Dios ya me perdonó. Y le costó mucho trabajo perdonarse a sí mismo. Pero son situaciones que marcan el corazón de un ser humano. Vigila de continuo. Revisa tu corazón. Haz un examen. De verdad, haz un examen. Y quiero que salgas de aquí. O si la persona con la cual estás enojada está aquí, vayas en este momento y hables con esa persona y le digas: hiciste algo que me dañó, quizás esa persona ni cuenta se dio. No le importa. Pero arréglalo. Dice la Biblia: lo que dependa de vosotros, en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En lo que dependa de ti, perdona. En lo que dependa de ti, ve y haga. Arregla las situaciones. No vivas en amargura. Que esto no te produzca un rencor en tu corazón
y que esto no haga que te estorben las bendiciones de Dios, y que esto no haga que murmures en contra de las personas y tengas un deseo de venganza contigo. No puedes seguir así, hermano, porque estás espiritualmente, emocionalmente muerto y necesitas salir de eso. Y verás cómo tu vida cambia de una manera sorprendente, y Dios te usará de una manera que ni te imaginaste que jamás te iba a usar. Hazlo, experimentalo. No digas que no, que tú no. No endurezcas tu corazón. Dios hablando en tu corazón, hazlo entonces. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra. Gracias Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros. Nos has perdonado lo que nosotros no podíamos pagar. Nos has dado, Señor, de tu misericordia. Cada mañana, Señor, se renueva. Eres amplio en perdonar. Y Señor, tú te enojas mucho con nosotros y nos llamas siervos malvados cuando nosotros no perdonamos las pequeñeces que nos hacen los demás. No importa lo grave, Señor, que esto sea, o lo pequeño que sea, produce el mismo efecto. Rencor, amargura, murmuración, enojo. Señor, nos hace quizá blasfemar, porque quizá estamos enojados para contigo. Perdónanos, Señor, de verdad. Ayúdanos a examinar nuestro corazón, a hacer de verdad un examen muy profundo de nuestro corazón y poder, Señor, entonces solucionar las cosas. Danos el poder para hacerlo, Señor, danos la autoridad para hacerlo. Ayúdanos, Señor, a que tomemos cada uno de nosotros, Padre, lo que nos corresponde, que hagamos nuestra parte, que no esperemos a que la otra parte lo haga, sino que hagamos nosotros nuestra parte. Danos la valentía, las palabras adecuadas, el tiempo adecuado, Señor, y guía nuestra boca y nuestros pasos para ir, Señor, para salir de nuestra comodidad e ir con las personas que nos ofendieron, Señor, y poder, Padre, arreglar la situación. Padre, estamos en tus manos y sabemos que esto es muy complicado para nosotros y solamente con tu poder podemos hacerlo. Por eso te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.